Bien, amigos, estamos ahora nada menos que con Gustavo Pacheco, candidato por Solidaridad Nacional con el número 34 por el Departamento de Lima. Gustavo, gracias por estar en Hora 8, muy amable por tu visita. Querido Ricardo, muy amable, muchas gracias, un saludo cordial a mi tierra, a Puno, a todos los del sur. Acabo de llegar de Estados Unidos ayer, estaba en una gira de 6 días y con los peruanos en el exterior. Excelente. Y están muy preocupados nuestros paisanos en Estados Unidos. Estuve en 5 estados, en Miami, en Florida, en New York, en New Jersey, en Patterson, donde hay tantos peruanos, en Queens, en Elizabeth y luego en Los Ángeles, en California. ¿Cuánto tiempo estuviste? 5 o 6 días. Ah, caramba. Una gira en 12 ciudades. Para hacer campaña. Sí, para ir a verificar los solidarios, cómo están en Estados Unidos. El doctor Castañeda Locio, que es nuestro candidato, que acaba de estar en una magnífica entrevista, además recordándole a la televisión que fue prácticamente el padrino de Hora 8. Así es, ¿no? efectivamente. Tu compadre. Mi compadre es Ese es tu compadre. No, ahora quiero hacer un detalle, por si acaso, esto es para el público, es una coincidencia un poco, porque no estaba prevista la llegada de Luis Castañeda Locio, pero sí estaba prevista la llegada de Gustavo Pacheco. Muchas gracias, Gustavo, por... Gracias, Ricardito. Yo soy creyente, yo creo en Dios. De manera que es una coincidencia el candidato presidencial y Gustavo Pacheco, caramba. Muchísimas gracias, ¿no? Yo respaldo al doctor Castañeda, creo que es el mejor candidato que tiene el Perú. Es el único que le puede ganar en segunda vuelta a todos, y sobre todo a Humala, que quiere hundir la economía y quiere anexar pues el Perú a Venezuela. El proyecto que tiene Humala asusta a los peruanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Toledo, en esta ansia infinita que tiene de volver al poder a cualquier precio, lo que ha hecho es enmarañar tanto con las encuestadoras tan amañadas, tan corruptas, tan de alquiler, y con una prensa adicta. Lo que ha hecho es resucitar este fantasma que es Humala, que es un hombre extranjerizante, que no tiene nada de nacionalista porque está aliado a Venezuela, con Hugo Chávez, y también con Gaddafi en Libia, que está masacrando su pueblo. Y por el otro lado, a Pedro Pablo Kuczynski, y aquí he traído de Estados Unidos el juramento de lealtad que ha hecho en Estados Unidos Pedro Pablo Kuczynski, que es este documento, ¿no?, en el cual renuncia a la ciudadanía peruana, abjura de la lealtad con el Perú y dice claramente, si me permiten leer la primera parte, adelante. Juramento de lealtad. Declaro bajo juramento que absoluta y completamente renuncio y abjuro toda la lealtad y fidelidad a cualquier país extranjero o Estado soberano de quien he sido antes ciudadano, que yo apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y domésticos, que yo le profesaré fe verdadera y lealtad y que yo tomaré las armas en favor de Estados Unidos. Este es el documento que ha juramentado Pedro Pablo Kuczynski, querido Ricardo, y según la Constitución de 1979, ¿Este documento cómo se llama? Es el documento de juramento de nacionalidad americana, juramento de lealtad. Toda persona que tiene la nacionalidad americana lo rubrica o lo jura, digamos. Sí, tiene que juramentar en un acto oficial. Ya. Y bajo la Constitución de 1979, porque Kuczynski se habría nacionalizado el año 82. Entonces la Constitución que le regía no es la actual del 93, es la del 79. Y en el artículo 92 dice claramente la del 79, el peruano que adopta la nacionalidad de otro país latinoamericano o la española no pierde la nacionalidad peruana. Si es que es otro país, sí, pierde la nacionalidad. En el caso de Kuczynski ya no es peruano. Artículo 94. La nacionalidad peruana se recupera cuando el que ha renunciado a ella se domicilia en el territorio de la República, declara su voluntad de reasumirla y renuncia a la anterior nacionalidad. Es un trámite que no ha hecho Pedro Pablo Kuczynski. Y ahora que está haciendo está fungiendo esta renuncia, se podría quedar como una apátrida, sin patria norteamericana y sin patria peruana, porque bajo este modelo de la Constitución, Pedro Pablo Kuczynski en este momento no posee la nacionalidad peruana. De acuerdo. Bueno, es un alegato interesante, que dicho sea de paso,
Lo declaraste hoy día en algún canal de televisión, me parece, o en alguna emisora radial, me comentaron eso, estuve buscando por internet para hacerte la pregunta, pero te me adelantaste, te agradezco. Ricardo, Gustavo. en RPP En esta RPP mañana, fue, ¿no? en presencia de Yehudi Simón, De acuerdo. en presencia de Mercedes Cabanillas y Raúl Vargas, y no he mostrado esta mañana este documento donde son el pago de los impuestos de Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos. Y aquí muestra claramente que él reside en Estados Unidos. Entonces, frente a un TLC entre Perú y Estados Unidos, ¿a quién va a defender Pedro Pablo Kuczynski? ¿Al Perú o a Estados Unidos? Aquí están sus contribuciones, aquí está el pago de sus impuestos. Hay todo un expediente de Kuczynski. Hay algunas contribuciones, creo, me parece, hechas al Partido Republicano también, Sí, ¿no? sí, están acá. Que lo vincula con un partido político de los Estados Unidos. Aquí está, él ha contribuido, acá están las cantidades. Ha contribuido con el Partido Republicano. Entonces, él no solamente es ciudadano norteamericano, sino que además participa de la política norteamericana y financia pues al Partido Republicano. Aquí están sus contribuciones. Por otra parte, los peruanos en Estados Unidos, te recojo el documento, sí. Querido Ricardo, sí, adelante. Los peruanos en Estados Unidos ven la posibilidad de que estos dos candidatos extranjerizantes, uno, Humala, alineado con Venezuela, y el otro, Pedro Pablo Kuczynski, alineado con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a ser de la política exterior de nuestro país? Obama, el presidente norteamericano, acaba de estar en Chile, no ha pisado el Perú, y le ha ofrecido una unión nuclear a Chile. Y entonces PPK, que ha jurado la lealtad al ejército de los Estados Unidos, ¿a quién va a defender? Como ministro estaba bien, porque la Constitución no te pide muchos requisitos para ser ministro, ¿no? Basta que tengan la nacionalidad. Pero dice la Constitución... Un ministro está más controlado, además. Un presidente tiene el poder, es casi en nuestros países unimos. Es un jefe de Estado, ¿no? Además, Ricardo, él, si es que fuese presidente, sería presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Perú. Pero hay una cosa que me preocupa más. En esta orilla está Humala, en la otra orilla PPK. Si pasan los dos a la segunda vuelta, Humala, el oriundo, el nativo peruano, le ganaría a Pedro Pablo Kuczynski, porque lo que estoy mostrando, Ollanta Humala lo va a mostrar en la segunda vuelta. Entonces, la garantía de que esto no ocurre, que el país no caiga en un precipicio económico y social, es votar por Luis Castañeda Locio, que es un hombre que ha gobernado en paz Lima y va a gobernar en paz el Perú. No es un resentido, no es un odiador, sus propuestas son para los más pobres, y en una segunda vuelta, Castañeda barre con Humala, según todas las encuestas. Yo quiero hacerte dos preguntas. La primera sobre Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué le diría Gustavo Pacheco a un amplio sector de la juventud peruana que se ha dejado, en mi concepto, impresionar por una serie de propuestas muy bien expuestas, muy interesantes, un excelente manejo de las redes sociales, ¿no es cierto?, del candidato Pedro Pablo Kuczynski, que de alguna manera u otra Gustavo Querramos logró, ha cautivado a un amplio sector de la juventud peruana con la idea de que es un hombre brillante. ¿Qué es lo que podría decirle Gustavo Pacheco a ese importante sector de la juventud peruana que tiene esa percepción de Pedro Pablo Kuczynski? Pedro Pablo Kuczynski ha sido un funcionario del Estado que ha contribuido al progreso económico del país. Es un hombre que tiene sus atributos, pero carece de un tema importantísimo, queridos jóvenes. No es peruano. Ha renunciado, ha abdicado de su nacionalidad peruana. Hay que defender a Perú de los vecinos. Hay que defender al Perú de las potencias extranjeras. Y sobre todo, si votan por PPK, PPK va a perder frente a Humala, en Apurímac, en Ayacucho, en Puno, en Cajamarca. No van a votar por un gringo norteamericano. No van a votar por un gringo. Entonces va a ganar Humala. Votar por PPK es votar por Ollanta Humala en la segunda vuelta. ¿Tú crees que sus propuestas relacionadas con la democratización del agua, tú que eres puneño, hermano, en Puno, en tu tierra hermosa, en donde tenemos el lago navegable más alto del mundo, ¿tú crees en la sinceridad, o no vamos a decir sinceridad, tú crees que realmente va a manejar con prioridad el recurso hídrico, lo va a democratizar en el corto plazo, o crees que es pura pose de campaña? Castañeda Locio ya ha planteado la continuidad del agua para todos. O sea, Castañeda Locio se ha opuesto a la privatización de Sedapal. Entonces, la garantía es Castañeda. No le demos más vueltas. Castañeda ha transformado Lima, Ricardo. Lima antes era la horrible, ahora Lima está linda. ¿Cómo le vamos a privar al Perú?
para que la carretera de los Andes, que acabas de mostrar, me ha gustado mucho la infografía que ha mostrado tu canal, ¿no?, de cómo va a ser esa carretera que nace en mi pueblo, en Puno, y llega hasta Piura, atravesando 13 regiones. Yo sí creo que hay que democratizar el agua. El agua no debe tener color político y no tiene por qué estar tan extraída y tan apartada de los sectores populares. Bueno, me hacen señas, Gustavo, te pido mil disculpas, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos con Gustavo Pacheco, número 34 al Congreso de la República, puneño de nacimiento, por Solidaridad Nacional. Regresamos. Bien, amigos, continuamos con Gustavo Pacheco, número 34 al Congreso por Solidaridad Nacional. Quiero recordarles que estaba invitado Jaime Delgado, número 2 de Humala, el día de hoy. No sabemos por qué razón no vino. Mañana, por si acaso, porque este es un programa pluralista, Gustavo, mañana vendrá el señor Abugataz, una de las figuras número 1 del Partido Humalista, y el viernes nos han ofrecido estar Manuel Dangmer, Javier Descanseco, y por supuesto van a venir candidatos, y están viniendo candidatos de todos los partidos políticos, y hacemos extensiva la invitación a los principales candidatos presidenciales que ya han sido notificados. Hoy nos honró con su presencia Luis Castañeda Locio, y a nivel de candidatos al Congreso nos la honra ahora Gustavo Pacheco. Gustavo, mañana vas a hacer una sustentación en el Jurado Nacional de Elecciones a las 10 de la mañana de cuestionamiento, de denuncia a las encuestadoras. Quisieras que nos comentes eso. Querido Ricardo, hace 3 semanas yo he presentado esta denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones con fecha 10 de marzo y me han habilitado día y hora, mañana, o sea, después de 20 días, me han habilitado para que mañana a las 10 de la mañana sustente mis denuncias contra la manipulación que hacen las encuestadoras a sus encuestas. Se han acostumbrado, querido Ricardo, a decir que las encuestas son fotos del momento. La estadística no es una foto, es una ciencia. Y entonces resulta que hay un club, una asociación de encuestadoras que tienen el mismo sistema, los mismos parámetros, el mismo ritmo de impulso, y cuando encuestan salen distintas formas, distintos resultados, y he denunciado que en el pasado algunas de estas encuestadoras se reunieron con Vladimiro Montesinos y se vendieron a la dictadura. Y ahora esas mismas encuestadoras se han entendido con Alejandro Toledo. Eso lo estoy denunciando, y mañana a las 10 de la mañana el Jurado Nacional de Elecciones, con su presidente Hugo Sibina a la cabeza, va a escuchar mi sustentación en qué baso técnicamente este maquillaje de cifras, que es verdaderamente un acto criminal, un acto mafioso, porque no puede ser, pues, Ricardo, que en una misma encuesta, en una misma ciudad, en un mismo mapa, en un mismo universo, 2 encuestadoras te dan cifras distintas. O sea, un día aparece, por ejemplo, el caso de Castañeda, porque todo eso atenta contra Castañeda. Toledo ha atentado contra Castañeda con esta connivencia de estas personas. Resulta que Castañeda Locio aparentemente está en 5º lugar, pero le gana a todos los otros en la segunda vuelta. O sea, ¿cómo se sostiene que el 5º le gane a todos los supuestamente primeros? Entonces, mañana a las 10 de la mañana espero que tenga un rebote fundamental, porque el Jurado Nacional de Elecciones no está supervisando las encuestadoras. Los bancos son supervisados por la Superintendencia y Banca y Seguros. Los candidatos estamos siendo muy observados por el Jurado Nacional de Elecciones. Nos parece bien, pero las encuestadoras se han convertido en tierra de nadie, es una chacra. La denuncia es específicamente a las encuestadoras. A las encuestadoras. Correcto. ¿No? Y tengo ahí varios mapas, porque yo no voy a consentir, aunque luego no me pongan, pues, en sus encuestas, porque luego cuando publican sus encuestas han dicho que me iban a denunciar. Vamos a denunciar a Pacheco. Hasta ahora no me ha llegado ninguna denuncia, porque yo tengo las pruebas acá. Señora, señor, no crea usted en las encuestas. Se alquilan, se compran y se venden. Lo hicieron en el pasado, lo están haciendo también ahora, Ricardo. Digamos, ¿y cómo probar la participación de determinados grupos políticos en el financiamiento de las encuestas? Bueno, Alejandro Toledo se ha reunido con ellas y yo he denunciado día y fecha, y nadie ha salido a denunciarme o a desmentir. No lo han hecho, se han hecho los locos, han mirado para otro lado. Y aquí, por ejemplo, están las declaraciones
¿Te acordarás tú de Manuel Saavedra, el de CPI? Manuel Saavedra Torrado. No, Antonio Torrado es el de Manuel Saavedra, el de CPI. El de CPI. Manuel Torrado ha denunciado que Alejandro Toledo no le quería pagar una encuesta que le había contratado desde Estados Unidos, la empresa Hispanic. Y no le quería pagar porque en una misma encuesta, el mismo día, la misma encuestadora, salía el segundo Castañeda en Lima, pero en Estados Unidos esa misma encuestadora ponía segunda Keiko. Entonces Toledo le amenazó a Manuel Saavedra: si no publicas esta encuesta donde Castañeda sale tercero, no te pago. Ese es el nivel de chantaje al que nos hemos estado sometiendo en esta campaña, y el Jurado Nacional de Elecciones, Ricardo, mirando para otro lado. Bien, gracias. Fuerte lo que dices, fuerte lo que dices, siendo tú un hombre que en su momento estuvo tan ligado a Alejandro Toledo, ¿no? A quien eras título de escudero de Alejandro Toledo, que tú lo manifestabas con mucha... Bueno, el pueblo me puso ese apodo porque cuando otros se escondían... Con mucha honra. En aquel gobierno, cuando otros se escondían, Ricardo, debajo de la mesa, debajo de la cama, yo ponía el pecho. Fuiste leal, y en los momentos difíciles, en los momentos en que Toledo estuvo abajo. 4% de aprobación. Me acuerdo de eso, sí. Pero claro, yo militaba en el Frente Independiente Moralizador, en el FIM, que tuvo un pacto con Toledo y con Perú Posible. Nunca he militado en Perú Posible. Tengo buenos amigos allí. Pero Alejandro Toledo está pagando su soberbia, su deslealtad, su ingratitud. Está desplomándose en las encuestas, está en caída libre, ¿no? Gustavo, una última pregunta, y rapidito porque el tiempo nos gana. ¿Qué opinas de la presencia de Javier Díaz-Canseco, Manuel Dagmer, en casi seguro, según muchos informes, congresistas del nacionalismo? Es decir, la gente, digamos, oriunda del nacionalismo estaría siendo desplazada por gente declaradamente marxista, digamos. Sí, son marxistas, leninistas, comunistas, valiosos. Sí, inteligentes, capaces. Tienen oficio parlamentario. Nadie lo niega, pero ¿qué opinas? Tienen experiencia. Me parece bien, porque en el Parlamento, el lugar de los humanistas, de los nacionalistas y de los comunistas es el Congreso. El lugar de ellos es la oposición. Me gusta que fiscalicen al nuevo gobierno, ¿no? Me parece bien, pero no pueden votar por Ollanta para que sea presidente del Perú. Eso sería catastrófico. Para ser oposición, me gusta Javier Díaz-Canseco, me gusta Dagmer, me gusta pues a Bogatás. Lo hacen bien como oposición. Como gobierno, Castañeda Rossi. Pero la presencia de específicamente de Dagmer y Díaz-Canseco ¿no te parece una demostración evidente que poco o nada le interesa al comandante Humala la consolidación, la institucionalización de su propio partido, sino que tiene un proyecto personal, digamos, ligado a gente... Ha dicho Humala que va a modificar la Constitución, y como Chávez y como Correa se va a reelegir eternamente. Ese es el proyecto, pero es que lo ha dicho. O sea, el proyecto de Humala es el de Chávez, quedarse eternamente. El proyecto de Humala es el de Rafael Correa, modificar la Constitución. El de Evo Morales, lo han hecho, lo van a seguir haciendo. A mí no me preocupan Díaz-Canseco, Dagmer, tienen oficio parlamentario, tienen experiencia, y como fiscalizadores, como oposición, lo harán bien. Como gobierno, el sol de Solidaridad Nacional, Castañeda presidente. Gracias, Gustavo Pacheco, por tu participación en Hora 8. No se olviden, amigos, tendremos el pasado mañana la presencia justamente de Dagmer y de Díaz-Canseco, así que los escucharemos. Yo suplico a los puneños, a mis paisanos del sur, a que avisen a sus parientes en Lima que pueden marcar el número 34 de Solidaridad Nacional. Ustedes me conocen, yo pongo la cara, yo saco el pecho, yo no me corro. Fue Gustavo Pacheco, candidato con el número 34 por Solidaridad por Lima, puneño de nacimiento, para que se acuerden sus paisanos que residen en la capital y en el extranjero también, ¿no? Muchas gracias. Regresamos, amigos, no se vayan.